digamos que vamos a ver en esta primera parte lo que es el gamma solo o el gamma húmedo, el gamma dry o el gamma seco y el gamma sat, que sería el peso unitario en condición de saturación. ¿Listo? Por su parte, pues el peso unitario en condición de humedad pues se representa como la relación entre el peso total y el volumen total. ¿Listo? Peso total, volumen total, o sea, que como está el suelo en condición de humedad, pues uno tiene que tener en cuenta lo que es el peso de los sólidos más el peso del agua. ¿Listo? Y el volumen, pues en ese caso va a ser el volumen de los sólidos más el volumen de los vacíos. O, digamos, el volumen del aire más el volumen del agua más el volumen ya de los sólidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Uno puede expresar el peso unitario, ¿cierto? Respecto al tema del peso de los sólidos y respecto al tema de la humedad. Es decir, cuando se tiene acá pues, el peso unitario en condición de humedad, es decir, tenemos peso total sobre volumen total, que va a ser peso de los sólidos más peso del agua sobre el volumen total. Pues en ese caso, si dividimos todo entre el peso de los sólidos, sencillamente vamos a tener, pues, digamos que esto va a ser 1 más el peso del agua sobre el peso de los sólidos. En este caso, este va a ser el concepto de humedad, ¿cierto? Y en el denominador tendremos volumen total sobre el peso de los sólidos. Entonces, sencillamente por la ley de extremos y medios, pasamos este peso de los sólidos al numerador y quedaría multiplicando con 1 más la humedad sobre el volumen total. ¿Listo? Entonces, bajo esta representación, nosotros podemos calcular el peso unitario en condición de humedad. Ahora, digamos que uno tiene que tener en cuenta, tiene que grabarse, tiene que memorizarse, pues algunas relaciones gravimétricas y volumétricas fundamentales. Ya la clase pasada vimos pues, lo que era el tema de la relación de vacíos, vimos lo que era el tema de porosidad. Entonces eso, digamos que uno se las tiene que grabar prácticamente o memorizar, ¿listo? Porque a partir de esas relaciones volumétricas y gravimétricas nosotros pues vamos a lograr hacer unas deducciones y obtener básicamente otras, digamos, otras expresiones. ¿Por qué? Porque en el laboratorio muchas veces uno no hace todos los procedimientos para obtener todas las relaciones volumétricas y gravimétricas. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque eso sería pues también, digamos, un gasto obviamente de energía, sería un gasto económico y obviamente un tiempo que se le invierte y que a veces no se tiene. ¿Listo? Entonces, por esa razón, pues uno tiene que, digamos, partir de ciertas relaciones volumétricas y gravimétricas fundamentales, digamos, memorizarlas, hacer algunas simplificaciones para poder obtener otras relaciones volumétricas y gravimétricas. Nosotros el día de hoy vamos a hacer esas deducciones, es decir, vamos a obtener lo que son pesos unitarios, vamos a obtener lo que es tema de saturación a partir, digamos, de las relaciones volumétricas y gravimétricas fundamentales, en ese caso, relaciones volumétricas como relación de vacíos, de porosidad, gravedad específica. ¿Listo? Entonces, ese gamma solo se expresa como el peso unitario en condición de humedad. ¿Listo? Ahora, el peso unitario en condición de sequedad, en ese caso, era pues el, digamos, el peso de los sólidos sobre el volumen total. ¿Listo? Es decir, por ahí no hay que confundir, ¿cierto? Lo que es el peso, ¿cierto? Unitario seco respecto al peso unitario de los sólidos, ¿cierto? O sea, este concepto de acá, digamos, es diferente a este concepto de acá, que es el gamma S. ¿Listo? El gamma S pues va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Va a ser diferente. ¿Listo? O sea, mire que cambia obviamente, ¿por qué? Porque el gamma seco relaciona el peso, digamos, de los sólidos sobre un volumen total, ¿cierto? Un volumen total que está, digamos, en este caso asociado a lo que es el volumen del agua más el volumen del aire más el volumen de los sólidos, ¿listo?
Entonces, no hay que confundir estas dos cosas, porque cuando estamos relacionando el concepto de gravedad específica, a veces nos confundimos con eso. ¿Listo? Entonces, siempre que se hable de peso unitario, se relaciona el volumen total. ¿Listo? Entonces, ya sea peso unitario en condición de humedad, peso unitario en condición de sequedad, peso unitario en condición de saturación. ¿Listo? A su vez, pues se puede expresar lo que es el peso unitario en condición de sequedad sobre o respecto al peso unitario en condición de humedad. ¿Listo? O sea, el peso unitario en condición de humedad yo lo afecto sobre 1 más la humedad para trasladarlo, para transformarlo al peso unitario en condición de sequedad, es decir, el gamma dry. ¿Listo? Entonces, a su vez, pues yo puedo expresar, digamos, el peso unitario en condición de humedad, teniendo en cuenta el peso unitario en condición de sequedad. O sea, si yo multiplico el peso unitario en condición de sequedad por 1 más omega, en este caso, que es la humedad, entonces yo tendría el peso unitario en condición básicamente de humedad. ¿Listo? Entonces tengamos pues en cuenta eso, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque al final nosotros en los ejercicios, pues la idea de los ejercicios no es llegar y hacer esto de manera automática, sino generar, un análisis. O sea, la idea es que en los ejemplos nosotros vamos a hacer un análisis porque eso es lo que importa en la parte, digamos, experimental. ¿Listo? Entonces, en esto se había quedado la clase pasada. ¿Listo? Ahora, vamos a ver por acá lo que es, digamos, los factores que afectan la relación de vacíos y el peso unitario. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, no dependen, o sea, aquí hay que de pronto resaltar esta parte, que no dependen del diámetro de las partículas siempre y cuando exista uniformidad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener un volumen total conocido para esta muestra de la izquierda, voy a tener un volumen total conocido para esta muestra de la derecha, que son iguales. ¿Listo? Y en ese caso, pues digamos que tengo yo una relación de vacíos por acá. ¿Listo? Tengo yo por acá un peso unitario, ¿cierto? Para la muestra 1 y tengo a su vez una relación de vacíos para la muestra 2 y un peso unitario para la muestra 2. ¿Listo? Entonces, digamos que en este caso, la relación de vacíos 1 y la relación de vacíos 2 van a ser iguales. ¿Por qué razón? De pronto, pues uno, ¿qué se le ocurre por ahí? Uno se le ocurre básicamente que digamos que estos tamaños, por ejemplo, acá de partículas, son correspondientes a los espacios vacíos. Es decir, que si yo comparo las dos muestras, puedo decir, mire, yo tengo igual volumen de vacíos y tengo igual volumen de sólidos. Por lo tanto, la relación de vacíos de esta muestra de acá va a ser correspondiente a la relación de vacíos de esta muestra de acá. ¿Por qué? Porque yo tengo el mismo diámetro de partícula acá para todas las partículas y tengo el mismo diámetro de partícula acá para todas las partículas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que la relación de vacíos, cuando se tiene uniformidad, digamos, lo que pasa es que acá estamos analizando una condición teórica. ¿Listo? Obviamente, digamos, en la parte práctica eso no sucede, porque en la práctica hay un concepto que se llama gradación, que ustedes ya lo vieron pues en las unidades introductorias. ¿Listo? Entonces, teóricamente se puede decir acá que como esto, digamos, me relacionan igual o me equipara, digamos, un igual número de espacios vacíos en esta muestra y en esta muestra, yo puedo establecer o relacionar que la relación de vacíos, digamos, se puede escalar o puede, digamos, que ampliarse o puede reducirse de acuerdo al tamaño de la partícula. ¿Listo? Pero si se reduce o se amplía el tamaño de la partícula, la relación de vacíos va a ser siempre la misma, siempre y cuando exista uniformidad. ¿Listo?
¿Qué quiere decir? Que en los materiales mal gradados, independiente del tamaño, digamos que vamos a tener relaciones de vacíos similares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de número de espacios vacíos. Cuando yo les hablaba de relación de vacíos, me refería a eso, que yo les decía, mire, no se trata del tamaño de los espacios vacíos, sino se trata del número de los espacios vacíos. Por eso es que la relación de vacíos se escala o es en este caso subsecuente, básicamente con qué? Con el tamaño de la partícula, siempre y cuando exista uniformidad. ¿Listo? Entonces, digamos que en este caso, como tenemos ese tamaño de partícula igual y tenemos un volumen total igual para las dos muestras, entonces vamos a tener que el peso unitario del suelo 1 va a ser igual al peso unitario del suelo 2. ¿Listo? Dado que en los dos casos el volumen de sólidos es el mismo y el volumen total es igual. Por esa razón, se establece que esos pesos unitarios son iguales. ¿Cuándo cambia? O sea, ¿cuándo hay cambio? Cuando básicamente hay gradación, es decir, cuando no hay uniformidad. O sea, cuando ya hay partículas más pequeñas que están aquí haciendo mella o que están aquí, pues, digamos, llenando esos espacios vacíos. ¿Listo? ¿Preguntas? Ahora, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, la relación de vacíos y el peso unitario son función de la disposición de partículas, lo que yo les decía ahora. O sea, cuando ya hay gradación y cuando ya las partículas se reacomodan, es decir, pues lo que normalmente pasa en los suelos, entonces, ¿qué pasa? Que entre más gradación o entre más reacomodación se tenga, es decir, pues si uno compara, por ejemplo, un conglomerado clásico soportado con un conglomerado matriz soportado, pues el que va a tener, obviamente, digamos, un cambio, digamos, en la distribución de partículas, en ese caso va a ser el conglomerado matriz soportado. ¿Por qué razón? Porque hay un llenado, por así decirlo, de los espacios vacíos con material particulado de menor tamaño. ¿Listo? Entonces, en ese caso, digamos, ¿qué pasa? Que la relación de vacíos del suelo 1 pues va a ser mayor que la relación de vacíos del suelo 2. ¿Por qué razón? Porque, digamos que van a haber menos espacios vacíos disponibles cuando hay una gradación en la muestra de suelo. ¿Listo? Entonces, digamos que acá sí se podría de alguna manera asociar o relacionar el tamaño del poro y el tamaño obviamente de la partícula. ¿Listo? Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se va aumentando el tamaño, digamos, de la partícula, se va generando más espacio vacío y obviamente eso se ve reflejado ¿en qué? Eso se ve reflejado en un concepto que se llama permeabilidad. ¿Listo? ¿Qué significa permeabilidad? Que si uno va a utilizar pues un material filtrante, por ejemplo, ustedes han visto, por ejemplo, en el curso de vías, de diseño geométrico de vías, seguramente les mencionaron por ahí, o en la asignatura materiales de construcción, les enseñaron por ahí algo que se llama filtro francés. Pues el filtro francés, pues generalmente es un filtro que es mal gradado, es decir, es un filtro donde los tamaños de las partículas pues son similares, ¿cierto? Y obviamente eso lo que genera pues es que, eh, digamos, haya una apertura de espacios o haya una existencia de espacios que permitan el flujo de agua. ¿Listo? En cambio, cuando ya esos espacios vacíos se van llenando, obviamente el flujo de agua se dificulta porque es como si el agua chocara pues con más obstáculos. Esa es la definición. ¿Listo? Eso lo que quiere decir finalmente es que hay menos espacios vacíos, por ende menos relación de vacíos. ¿Listo? Entonces, no hay que confundir esta parte con qué, con la existencia de arcilla. No hay que confundir, ¿cierto? Porque las arcillas normalmente ya son mal gradadas. O sea, uno no puede, digamos, pretender que exista una gradación pues adecuada en las arcillas. Como las arcillas tienen tamaños pues muy similares, entonces no se puede equiparar con este concepto de gradación. ¿Listo?
Por esa razón, ¿qué pasa? Que la relación de vacíos del suelo 1 es mayor que la relación de vacíos del suelo 2 y por ende el peso unitario del suelo 1 es menor que el peso unitario del suelo 2. Es menor, ¿listo? Entonces, obviamente, digamos, ¿eso qué genera? Eso genera al final que, es decir, la disposición o estas partículas se vayan reacomodando. Esto también, digamos, es decir, es una reducción prácticamente, ¿cierto?, de los espacios vacíos, por ejemplo, con fenómenos como la compactación. Cuando se compactan los suelos, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está reacomodando la estructura del suelo. Eso es lo que se está haciendo. O sea, la compactación lo que genera es que es una disminución de los espacios vacíos y genera una reacomodación o genera, digamos, es como si se apretaran más las partículas prácticamente. ¿Para qué? Para generar mayor resistencia ante el paso de las cargas, por ejemplo. Cuando se está haciendo compactación, por ejemplo, en las vías, ¿listo? Entonces, en este caso, digamos que al tener estas dos condiciones, digamos, en la segunda disposición se tiene un mismo volumen de los sólidos, pero hay reducción del volumen de los vacíos y por ende reducción del volumen total. Entonces, eso es lo que genera la compactación. La compactación lo que genera es una reducción del volumen de vacíos, no genera una reducción del volumen de los sólidos. O sea, uno tiene que, es decir, uno tiene que analizar esa parte muy bien, ¿cierto? Porque pues obviamente cuando usted está viendo pues un vibrocompactador o está viendo un saltarín, ¿cierto? Una rana, pues densificando el suelo, pues lo que se está generando es una reacomodación y una disminución de los espacios vacíos. ¿Listo? Por ende, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente entre más compacto sea el material, pues más resistencia va a ganar. ¿Por qué razón? Que hay más puntos de contacto o puntos donde se puede generar fricción, ¿cierto? Que puede soportar obviamente las cargas inducidas o aplicadas. ¿Listo? Ahora, mire, por ejemplo, acá, la relación de vacíos y el peso unitario son función de la graduación. Inclusive la graduación ya la mencionamos hace un momento. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Usted puede tener el mismo volumen total, ¿cierto? O sea, usted puede tener, digamos, un cajón de 1 metro cúbico acá y usted puede tener un cajón de 1 metro cúbico acá. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Digamos que en este material que inicialmente se tenían, pues los mismos tamaños de partícula, se le añade, pues obviamente, otro material llenante, ¿cierto? Y ese material llenante, ¿qué es lo que hace? Pues obviamente aumentar el peso unitario. ¿Por qué? Porque usted va a tener más peso de los sólidos. ¿Listo? Y obviamente, ¿qué pasa con los espacios vacíos? Pues usted los reduce, ¿por qué? Porque los espacios vacíos usted los está llenando de partículas sólidas. Es decir, que la relación de vacíos, cuando se está generando una adición prácticamente de material o cuando se tiene un material bien gradado, es decir, un material que tenga distintos tipos de tamaño en la masa de suelo, obviamente eso lo que genera es que una reducción de los espacios vacíos, por ende, tenemos acá que la relación de vacíos 1 es mayor que la relación de vacíos 2 o del suelo 2, y tenemos que por acá hay un gamma 1, ¿cierto? Tenemos que ese gamma 1 pues va a ser menor al gamma 2 debido pues obviamente a la existencia de material particulado, ¿cierto? Que en ese caso pues definitivamente nos va a llenar esos espacios vacíos, ¿listo? Dado que el volumen total se mantiene constante, ¿listo? Por lo tanto, el volumen de los vacíos en el segundo caso es menor, ¿listo? Entonces, por ende, o por esa razón, pues hay aplicaciones de los suelos. Por ejemplo, los suelos cuando son mal gradados, por ejemplo, los materiales cuando son mal gradados se utilizan para hacer filtros, por ejemplo, en las vías. ¿Listo?
Pero ya, por ejemplo, cuando hay buena gradación, pues usted ya no va a utilizar esos materiales para hacer filtros, sino usted los utiliza para hacer bases granulares, o sea, capas granulares, pues dentro de una estructura de pavimento, ¿listo? O cuando usted está, por ejemplo, haciendo, digamos, una base, ¿cierto? Para soportar, pues, una placa de concreto, ¿cierto? En unas bodegas, pues obviamente usted necesita el material bien gradado. ¿Para qué? Para que ese material soporte de manera adecuada las cargas sin que se genere obviamente un tema de deformación excesiva, ¿no? Porque cuando hay espacios vacíos, lo que se genera finalmente es que las partículas se rompen. Por ejemplo, en este caso, si se generara una carga acá, las partículas se van a romper en las zonas de contacto, y esa ruptura en las zonas de contacto, es decir, cuando estas partículas fallan por acá, pues sencillamente lo que genera es, digamos, un aumento en las deformaciones, es decir, que los espacios vacíos se disminuyen, perdón, y esa disminución genera aumento en las deformaciones, es decir, y eso es lo que no se quiere. O sea, lo que se quiere es que en los suelos pues haya la menor cantidad de deformación, pues obviamente para que no se manifieste por encima pues del material, ¿no? Uno pues por lo menos en las vías lo que no quiere es que las capas granulares se deformen. ¿Por qué? Porque eso puede generar, digamos, agüellamiento en pavimentos en concreto asfáltico, puede generar bombeo en pavimentos en concreto hidráulico, ¿cierto? Entonces, pues esa es la razón por la cual, digamos, que la afectación prácticamente de la graduación se ve reflejada en la relación de vacíos, se ve reflejada en el peso unitario. ¿Listo? Preguntas. Bueno, aquí está, bueno, esto está supremamente, esto tiene un poco de rayas por acá y esquemas. Es decir, por qué se ha rayado de esa manera? ¿O por qué se ha plasmado pues, de esa manera? Es decir, lo que se quiere es que a partir, digamos, de esta, bueno, inclusive pues, yo puedo borrar esto. Lo que se quiere es que a partir de este concepto, por eso es que este concepto es muy importante, o sea, este concepto, digamos que se analiza hasta la última unidad del curso, o sea, hasta la unidad de consolidación, usted va a ver lo que es gravedad específica, o sea, digamos que el éxito del curso en parte depende de este concepto, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque digamos que la gravedad específica y el ensayo de gravedad específica nos permite entender, ¿cierto? El por qué se pueden obtener, pues, relaciones volumétricas y se pueden obtener relaciones gravimétricas, digamos, haciendo cierto tipo de simplificaciones. Lo que yo les decía al inicio es que muchas veces, pues, en el laboratorio no es que uno tenga que hacer todos los ensayos para poder obtener parámetros o valores o variables que uno necesita, sino que a partir de la combinación de unos parámetros base, valga la redundancia, no puede llegar, por ejemplo, a obtener, digamos, una relación de vacíos. ¿Listo? Porque imagínese uno cómo obtendría una relación de vacíos, por ejemplo, en un laboratorio. O sea, cómo uno obtendría, por ejemplo, el volumen de los vacíos, cómo obtendría uno, por ejemplo, el volumen de los sólidos. ¿Listo? O sea, pues digamos que no es fácil, o sea, no es fácil llegar y obtener el volumen de los vacíos, no es fácil, ¿cierto? Entonces, por esa realidad, por esa situación, lo que uno hace es a partir de conceptos básicos como este, que es el concepto de gravedad específica, ¿cierto? El cual es un concepto puramente gravimétrico, o sea, donde se utiliza prácticamente la acción de la gravedad, o se tiene en cuenta la acción de la gravedad en las partículas. Uno puede, digamos que, relacionar lo que son las fases del suelo, o sea, lo que hemos estado hablando, pues casi que en sus últimas clases.
Entonces, perdón, la gravedad específica es la relación entre la masa de un cierto, lo que yo les decía el otro día, pues hay que esto leerlo muy despacio, la masa de un cierto volumen de sólidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen de sólidos, digamos que no se conoce directamente. ¿Listo? Pues es la relación entre la masa de un cierto volumen de sólidos a una temperatura dada y la masa del mismo volumen de agua destilada. O sea, ¿qué pasa acá? Que yo voy a tener unas variables que son, digamos, volumen de los sólidos, va a tener por acá otra variable que es volumen del agua, va a tener otra variable que es el peso de los sólidos, y va a tener por acá otra variable que se llama peso del agua. Digamos que estas dos variables últimas son muy sencillas, por ejemplo, de obtener estas dos que les estoy señalando acá con azul, esa burbuja azul. ¿Por qué razón? Porque usted el concepto de peso unitario, pues usted tiene el concepto de peso unitario del agua. Pues peso unitario del agua pues va a ser igual a ¿qué? Al peso del agua sobre el volumen del agua. O sea, si usted tiene por ahí, digamos, el peso del agua, pues obviamente usted va a obtener el volumen del agua. ¿Por qué? Porque el volumen del agua sencillamente va a ser el peso del agua sobre el peso unitario del agua. Y usted el peso unitario del agua lo tiene. Eso está relacionado de acuerdo a la temperatura. ¿Listo? Entonces, cuando usted tiene este concepto acá plenamente identificado, que es volumen de agua, por ejemplo acá, entonces acá dice, mire, en la definición dice, y la masa del mismo volumen de agua destilada, del mismo volumen. O sea, si usted conoce el volumen del agua, podría conocer el volumen de los sólidos. O sea, eso es lo que dice, por ejemplo, la definición. ¿Listo? Ahora que internamente hay un concepto que está por ahí, digamos, camuflado, ¿cierto? Que es el concepto de la constante de volumen de los sólidos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, conocer, digamos, el volumen del agua, pues necesariamente no lo va a llevar a tener un valor numérico del volumen de los sólidos, sino a relacionar un valor constante de volumen de los sólidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene volumen del agua, entonces usted puede, digamos que establecer que el volumen del agua es igual al volumen de los sólidos, y al establecer que el volumen del agua es igual, pues, digamos que similar al volumen de los sólidos, usted puede definir que este volumen de los sólidos es constante. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir constante? ¿Qué quiere decir constante en ese caso? O sea, la constante, digamos que sí significa que usted, digamos, si nos vamos ya a la fórmula, ¿cierto? Si nos vamos a la fórmula de gravedad específica, que en este caso se define como el peso unitario del material de suelo sobre el peso unitario del agua destilada a 4 grados centígrados, considerando únicamente los granos de suelo, ¿cierto? Es decir, que gravedad específica va a ser igual al peso unitario de los sólidos, es decir, peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos, sobre el peso unitario del agua destilada a 20 grados centígrados. ¿Listo? Es decir, digamos que de alguna manera, usted el peso de los sólidos lo va a conocer, ¿cierto? De alguna manera, usted el peso unitario del agua lo tiene, que va a ser peso del agua, ¿cierto? Sobre volumen del agua. ¿Listo? O sea, este valor de peso unitario usted lo conoce de una tabla, por ejemplo, porque ya hay muchos ensayos que se han realizado sobre el agua. O sea, esto ya se conoce plenamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Que como usted ya conoce este valor, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, digamos que usted ya conocería este valor de acá, conocería obviamente este valor de acá, que es el volumen, ¿cierto? Del agua, ¿cierto? Conociendo obviamente el peso del agua, como vimos ahorita. Entonces, al conocer este volumen,
finalmente del agua, pues obviamente puede relacionar el volumen de los sólidos, y al relacionar el volumen de los sólidos, finalmente la fórmula de gravedad específica quedaría como el peso de los sólidos respecto al peso del agua. ¿Listo? O sea, la fórmula de gravedad específica quedaría peso de los sólidos sobre el peso del agua. O sea, cuando ustedes vieron el laboratorio de gravedad específica, pues obviamente lo que uno hacía era pesar, ¿cierto? O tener en cuenta el peso seco del suelo que se ensayó, ¿listo? Lo que uno pesaba obviamente era el peso del pignómetro más el agua, y uno lo que pesaba también era el peso del pignómetro más agua más suelo, ¿listo? Entonces, con esto, es decir, con ese peso del pignómetro más agua y el peso del pignómetro más agua más suelo y el peso del suelo seco, usted podría obtener el peso del agua, digamos, del laboratorio de gravedad específica. Y la relación entre el peso de los sólidos y el peso del agua, pues sencillamente usted le va a dar la gravedad específica. O sea, usted obtiene gravedad específica. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa y por qué yo me detengo en este concepto? Porque, digamos que si usted se dio cuenta por acá, cuando se relacionaba lo que era el volumen del agua con el volumen de los sólidos, digamos que pasaba que el volumen de los sólidos, como yo le decía, era una constante. O sea, ¿por qué yo le insisto tanto en esto? Yo le insisto tanto en esto, ¿por qué? Porque usted, a partir del volumen de los sólidos, digamos, habla de una relación que se llama relación de vacíos, que la relación de vacíos, pues, era el volumen de los vacíos sobre el volumen de los sólidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene una constante acá, cuando usted tiene una constante, es decir, en este caso esta constante del denominador, esta constante, digamos, es igual a 1, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esa constante? Esa constante significa que usted va a tener la relación de vacíos igual al volumen de vacíos. ¿Listo? La relación de vacíos igual al volumen de los vacíos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? O digamos, o qué representa esto? Que usted a partir del concepto de relación de vacíos, ¿cierto? Y el concepto de gravedad específica, usted puede lograr obtener otras relaciones volumétricas y gravimétricas. O sea, usted con este concepto puede obtener, digamos por acá, usted puede obtener, por ejemplo, grado de saturación, usted puede obtener pesos unitarios, llámese peso unitario húmedo, peso unitario seco, ¿cierto? Llámese peso unitario en condición de saturación, ¿listo? Es decir, que todos estos conceptos de acá van a estar en función de quién, van a estar en función de lo que es relación de vacíos y gravedad específica. ¿Listo? O sea, por eso es que nosotros tenemos que partir de un concepto o partir de una definición puntual de algo. ¿Listo? O sea, a veces nosotros, es decir, nos obsesionamos tanto con los números. ¿Listo? Nos obsesionamos tanto con los números que lo único que nos importa es un valor. ¿Listo? Y obviamente eso no es, bueno, digamos que yo pienso, ¿no? Yo pienso, eso es algo obviamente particular, pero pues yo creo que uno tiene que analizar, digamos, como la definición conceptual para poder llegar a la fórmula y para poder obtener el número. ¿Listo? De esa manera, por ejemplo, era como se llegaba antes pues a los conceptos de geometría, a los conceptos de física, obviamente a partir de un concepto, digamos, de lenguaje, un concepto de palabras o una sucesión de palabras conectadas de manera lógica. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Digamos, ya hemos analizado,
lo que es la implicación de la relación de vacío. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. Dice, entonces el peso unitario del agua destilada a 20 grados centígrados o a 4 grados centígrados. Lo que pasa es que teóricamente, pues hay que entender dos cosas. Teóricamente se supone que la densidad máxima del agua está a 4 grados centígrados. ¿Listo? Pues una cosa es hablar teóricamente, otra cosa es hablar prácticamente. En la práctica usted no puede trabajar a 4 grados centígrados, pues no puede hacer un ensayo de gravedad específica. O sea, en la práctica usted tiene que llevar, o sea, la temperatura del agua a una temperatura ambiente o una temperatura en este caso de 20 grados centígrados. O sea, que es una temperatura donde el agua pues pueda correr sin ningún problema. Porque si usted tiene 4 grados centígrados, ¿usted qué hace con el agua congelada? No hace nada. ¿Listo? Entonces, o sea, este es el concepto, digamos, teórico y este de acá es el concepto práctico. ¿Listo? O sea, los dos van generados o van asociados hacia lo mismo. ¿Por qué razón? Porque los dos van asociados o van enfocados a relacionar lo que es el peso unitario del agua. ¿Listo? Peso unitario del agua. ¿Listo? O sea, el peso unitario del agua a 4 grados centígrados es el máximo peso unitario, ¿cierto? Pero digamos que cuando se trabaja a 20 grados centígrados hay una constante de corrección, porque esto, pues cuando se trabaja con temperatura toca generar una corrección por temperatura en el laboratorio. Entonces, cuando se trabaja a 20 grados centígrados, la corrección por temperatura es igual a 1. O sea, que no afecta el trabajo a 20 grados centígrados. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? Bueno, otra de las situaciones por acá es la siguiente. Nosotros en el pignómetro, cuando hacemos gravedad específica, tenemos un volumen total que es conocido, ¿cierto? Digamos un volumen total, llámese volumen de 250, ¿cierto? O llámese volumen de 500 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir volumen total conocido? Pues, obviamente, digamos que si usted relaciona, digamos, ya el tema global, o sea, usted tiene básicamente al final del ensayo de gravedad específica va a tener dos fases, que es la fase sólida y la fase líquida. ¿Listo? La fase sólida y fase líquida, pero enmarcadas las dos en un volumen conocido, o sea, en un volumen de 250 centímetros cúbicos o 500 centímetros cúbicos. Por esas razones que usted la gravedad específica la puede relacionar de esta manera al final, es decir, usted puede decir gravedad específica es igual al peso de los sólidos sobre el volumen total, sobre el peso del agua sobre el volumen total. ¿Por qué razón? Porque esto de aquí partía, pues usted tenía volumen del agua, que es aproximadamente igual al volumen de los sólidos. ¿Listo? Cuando usted tiene estos dos volúmenes, digamos, ya conocidos de alguna manera, ¿es por qué? Porque de alguna forma usted va a tener un volumen total conocido. ¿Listo? O sea, ¿qué significa un volumen total conocido? Que usted va a tener un volumen constante acá. Volumen constante. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Es que mire, por ejemplo, la importancia del ensayo. Volumen total constante. Usted, es decir, bueno, hace 5 minutos estábamos hablando de relación de vacíos. Usted puede definir por acá otra relación volumétrica, perdón, que se llama porosidad, que la vimos, que era volumen de los vacíos sobre el volumen total, ¿cierto? Ahora, si usted analiza volumen de vacíos sobre volumen total, entonces con esto usted puede decir que el volumen total es igual a 1, es decir, que es constante,
Entonces, por lo tanto, la relación de porosidad es igual, en este caso, al volumen de los vacíos. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que usted con la relación de porosidad puede conocer los demás volúmenes, ¿cierto? De la muestra, los demás volúmenes de las otras fases, me refiero yo. ¿Por qué? Porque inicialmente usted tiene un volumen total que lo conoce, usted tiene un volumen de vacíos que lo conoce, y por ende usted va a tener el volumen de sólidos que lo puede conocer. El volumen de sólidos sería igual a ¿qué? A 1, que es volumen total, menos volumen de vacíos, que es porosidad en este caso. Pues a partir de eso usted puede, a su vez con la relación de gravedad específica, ¿listo? Usted puede conocer lo mismo, o sea, lo que acabamos de ver en la parte de relación de vacíos, grado de saturación, peso unitario en condición de humedad, peso unitario en condición de sequedad, peso unitario en condición de saturación, ¿listo? Mire que, por ejemplo, inclusive usted puede hacer lo opuesto. Lo opuesto, ¿qué significa hacer lo opuesto? Que usted cuando tiene un peso, digamos, unitario, usted puede llegar a conocer la porosidad. Cuando usted tiene un peso unitario, puede llegar a conocer la relación de vacíos. ¿Listo? Lo que yo les decía al inicio, pues que es muy difícil uno ponerse en el laboratorio con un procedimiento, calcular volumen de vacíos y calcular volumen de sólidos. Es más fácil uno poder medir volumen total, por ejemplo. Es más fácil uno poder medir, por ejemplo, volumen del agua. ¿Por qué razón? Porque usted en el laboratorio, digamos que tiene unos ensayos que ya están estandarizados y todo, que se llaman, por ejemplo, usted tiene el ensayo para conocer humedad, usted tiene el ensayo para conocer gravedad específica, usted tiene, digamos, el ensayo para conocer peso unitario, ¿listo? Entonces, digamos que usted puede llegar a partir de gravedad específica y a partir de porosidad a conocer todas estas relaciones o puede hacerlo opuesto. Puede a partir de unos ensayos llegar a conocer las relaciones volumétricas fundamentales. ¿Listo? O sea, de eso se trata. O sea, no se trata de que usted con un ensayo, como les digo, haga o conozca relación de vacíos y conozca relación de porosidad, porque pues digamos que eso no es posible. O sea, directamente usted no es posible conocer, digamos, un volumen de los sólidos pues de manera, digamos, de manera certera, ¿cierto? Sino que usted tiene que hacer unas simplificaciones para lograr conocer de alguna manera, pues no esos volúmenes, sino unos parámetros gravimétricos en este caso. ¿Listo? Entonces, por esas razones que el ensayo de gravedad específica es tan importante, es tan importante. ¿Listo? O sea, digamos que siempre la pregunta típica acá cuando se están explicando las deducciones es ¿de dónde sale que volumen de sólidos es igual a 1? ¿De dónde sale que volumen total es igual a 1? Pues aquí se los estoy mostrando. Les estoy diciendo, mire, volumen de los sólidos sale o es igual a 1 por esto, volumen de total es igual a 1, perdón, por esta razón. ¿Listo? O sea que uno tiene que regresarse analizar la gravedad específica, digamos, pues para el que de pronto se conectó hace 5 minutos, ¿cierto? Porque el que se conectó hace 5 minutos, pues seguramente va a preguntar por qué razón, digamos que se toma volumen de sólidos igual a 1, volumen total igual a 1. Pues ya, digamos que le tocaría regresarse hasta el concepto de gravedad específica. ¿Esto? Entonces, es decir, esa es como el encauzamiento del concepto, ¿listo? Muchas veces, pues en los cursos de mecánica de suelos eso no se explica. O sea, uno no sabe, por lo menos cuando yo vi esto en la universidad, a mí no me explicaron por qué era volumen de sólidos igual a 1, volumen total igual a 1, no me explicaron por qué, sino que cuando volumen de sólidos es igual a 1, cuando volumen total es igual a 1 y se pusieron a hacer demostraciones. Entonces, acá no se está haciendo eso, sino que se está diciendo y se está definiendo de dónde es que salen esas simplificaciones. ¿Listo? Preguntas.
Digamos, el concepto de relación de gravedad específica sirve para determinar relación de vacíos, para hacer granulometría por hidrómetro, para sacar pesos unitarios, ¿listo? Y el concepto de gravedad específica sirve, por ejemplo, para los mineros. Los mineros ya cuando detectan algún grado de alteración en la gravedad específica, porque nosotros tenemos que ver unos rangos de variación, unos rangos, ¿cierto? O sea, de todas formas, uno tiene que acá memorizar ciertas cosas que son mínimas, pero que tiene que hacer. Entre esas cosas tiene que memorizar los rangos. Por ejemplo, la gravedad específica se mueve entre 2.3 y 2.9. O sea, por ejemplo, cuando el minero, digamos que le da la gravedad específica 3, por decir algo, ¿es por qué? Porque hay un metal pesado que está metido en esa muestra de suelo. ¿Listo? Entonces, eso también permite identificar minerales, no necesariamente minerales, digamos, férricos o minerales, pues, con componente de elemento químico metálico, sino también minerales también silicatados, sobre todo los minerales silicatados claros, por ejemplo, llámese feldespato, llámese plagioclasa, ¿cierto? Llámese ortoclasa, llámese cuarzo. Entonces, para eso sirve la gravedad específica. Digamos que, bueno, aquí sencillamente lo que se está mencionando es que se establece la dificultad de la gravedad específica, digamos, del cálculo de gravedad específica de manera directa. Para eso, pues, lo que se establece, por ejemplo, es que a partir del principio de Arquímedes, obviamente, al tener un sólido en suspensión de alguna manera, ¿cierto? O a tener algunas partículas sólidas en suspensión, pues se aplica el principio de desplazamiento de Arquímedes, ¿cierto? Entonces, ese principio de desplazamiento de Arquímedes, pues está relacionado, digamos, al peso de los sólidos, pues que tiene que ser relativamente relacionable con el peso del agua desplazada, de alguna manera. ¿Listo? Entonces, al final, eh, lo que se trata es de tener un elemento de volumen constante que se llama pignómetro en el laboratorio para poder establecer la gravedad específica. ¿Listo? O sea, el laboratorio de gravedad específica es demasiado fácil. O sea, uno no puede decir realmente que es algo imposible, sino es muy fácil. ¿Por qué? Lo único que tiene que tener uno en cuenta es que no se le pierde el suelo. O sea, que cuando hace el traslado ya del suelo de un recipiente a otro, pues que no se le pierda. ¿Por qué? Porque eso sí le va a afectar la gravedad específica final. ¿Listo? Y esto era lo que preguntaba el compañero, que el peso unitario cuando hay 4 grados centígrados de temperatura es el mayor, cercano a 9.81 kilonewton por metro cúbico. ¿Listo? O sea, nosotros en realidad en los ejercicios y ya pues en el laboratorio vamos a tomar 9.81 kilonewton por metro cúbico. Vamos a tomar ese, o sea, no vamos a tomar ni 9.85, ni 9.87, ni 10, sino 9.81. O sea, mejor dicho, vamos a tomar el valor de la gravedad. ¿Listo? Eso para los ejercicios, eso para, inclusive nosotros vamos a tomar ese peso para lo que es el cálculo de presión de poros. Por ejemplo, cuando estemos por allá en la unidad 5, cuando estemos viendo esfuerzo geostático, entonces vamos a utilizar ya lo que es 9.81 kilonewton por metro cúbico, como ya la constante, pues para el tema del peso unitario del agua. ¿Listo? Y pues obviamente acá está la explicación. Digamos que la explicación básicamente es que cuando se generan temperaturas muy bajas, eh, ya la acción particulada, ¿cierto? O digamos que el trabajo molecular que existe ya con el agua, digamos que cesa. Obviamente, pues digamos que las moléculas se quedan quietas cuando se congelan. ¿Listo? Entonces, eso pues va a afectar obviamente el tema de la densidad. ¿Por qué razón? Porque la densidad finalmente, como el agua se va a congelar, pues obviamente va a existir, digamos, una variación volumétrica también. ¿Listo?
Pero cuando ya el agua se empieza a calentar, es decir, cuando ya pasamos de 4 grados a 20, por decir algo, pues obviamente se genera una disminución. Solamente que, como les venía mencionando, en 20 grados centígrados, pues ya la situación es que, digamos que hay una corrección por temperatura en el laboratorio igual a 1. Por eso es que la temperatura ideal de trabajo de gravedad específica es 20 grados centígrados. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a ver este documento. Este documento son como 3 páginas. Esto es muy sencillo acá. Esto se llama deducciones o demostraciones. Digamos, demostraciones básicamente de lo que se llama de las fases del suelo. ¿Listo? Entonces, es decir, nosotros primero tenemos que trabajar con lo que se llama relación de vacíos. O sea, estos dos primeros puntos no relacionan, valga la redundancia, la relación de vacíos. ¿Listo? Esto pues lo vamos a hacer un poquito más grande y lo ponemos pues en rojo para que resalte acá. O sea, tenemos acá relación de vacíos y vamos a tener por acá la 2 relación de vacíos también. O sea, yo que les decía, mire, por ejemplo, ¿por qué se habla de relación de vacíos? ¿Cuál es la respuesta? Porque la relación de vacíos, pues, valga la redundancia, relaciona lo que es el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. ¿Listo? Vamos a lo más grande. Entonces tenemos volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. ¿Listo? Entonces ahí está relación de vacíos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando usted, digamos que establece que el volumen de los sólidos es igual a 1? Entonces, usted está trabajando con relación de vacíos. O sea, aquí hay 2 caminos, los que acabamos de ver hace 5 minutos, que era cuando B sub S es igual a 1, es decir, cuando trabajamos con relación de vacíos, o cuando B, es decir, V, pues o V pequeño, o en ese caso, pues sería el volumen total, es igual a 1, ¿listo? Entonces, eso permite que simplificar los volúmenes, ¿listo? ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a tener acá volumen de sólidos igual a 1, inclusive, si me permiten acá lo vamos aquí, pues, volumen de sólidos, bueno, sobreescribamos ahí, volumen de sólidos igual a 1, ¿listo? Volumen de sólidos igual a 1, ahí lo tenemos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted, la relación de vacíos va a ser igual a volumen de vacíos. Entonces, acuérdese que volumen de vacíos era igual a volumen de sólidos, perdón, volumen de vacíos era igual a volumen de agua más volumen de aire. Volumen de sólidos es otro cuento. ¿Listo? Entonces, acá vamos a determinar nosotros el peso unitario en condición de humedad y el peso unitario en condición de sequedad cuando el volumen de sólidos es igual a 1. ¿Listo? ¿De dónde sale volumen de sólidos igual a 1? Para el que se acaba de conectar hace 3 minutos. Sale del tema de gravedad específica. ¿Listo? Cuando se dice que la gravedad específica es la relación de la masa de un cierto volumen de sólidos respecto a la masa del mismo volumen de agua destilada a una temperatura de 20 grados centígrados. De ahí sale que el volumen de sólidos es igual a 1. ¿Listo? Entonces, acá en las fases del suelo, nosotros vamos a tener la fase sólida, vamos a tener la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces, como estamos hablando del diagrama de fases, entonces, ¿qué pasa? Pues en la izquierda tenemos pesos, peso de los sólidos, peso del agua. La parte de la derecha tenemos volumen de sólidos, volumen de agua, volumen de aire. Volumen de agua y volumen de aire es igual a volumen de vacíos y volumen de vacíos más volumen de sólidos igual a volumen total. Listo, ahí ya tenemos pues la explicación. ¿Listo?
Ahí ya tenemos pues esa parte inicial. Entonces, si volumen de sólidos es igual a 1, entonces la gravedad específica, entonces, va a ser igual al peso de los sólidos sobre 1 por el peso unitario del agua. Por lo tanto, nosotros podemos calcular, mire, el peso de los sólidos va a ser igual a gravedad específica por el peso unitario del agua. O sea, nosotros para lograr calcular ese peso de los sólidos, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos gravedad específica. ¿Listo? O sea, el ensayo de gravedad específica. Ahora, digamos que para obtener, por ejemplo, el peso del agua, ¿de dónde sale? Sale de la fórmula de humedad. ¿Listo? La humedad, pues en ese caso va a ser igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos. ¿Listo? Nosotros el peso de los sólidos ya lo tenemos, mira acá. Entonces, el peso del agua va a ser igual a la humedad por el peso de los sólidos. ¿Listo? Entonces, el peso del agua, sencillamente como ya tenemos anteriormente el peso de los sólidos, va a ser igual a la humedad por la gravedad específica por el peso unitario del agua. ¿Listo? Entonces, mire que ya tenemos dos pesos, que es peso de los sólidos, peso del agua. Mire que si usted, bueno, digamos que si usted se acuerda del concepto de peso unitario, que era peso total sobre volumen total, entonces usted ya tiene ahí peso total, o sea, ya tiene peso de los sólidos y peso del agua. ¿Qué le falta? Volumen total. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo obtiene usted volumen total acá? Entonces, como se establece que el volumen de sólidos es igual a 1, entonces la relación de vacíos va a ser igual a volumen de vacíos sobre volumen de sólidos, que volumen de sólidos es igual a 1. Por lo tanto, la relación de vacíos va a ser igual al volumen de vacíos. Por lo tanto, valga la redundancia, volumen total va a ser igual a 1, que es volumen de sólidos, más la relación de vacíos, que es igual a volumen de vacíos. Entonces, el volumen del agua va a ser igual a la humedad por gravedad específica. Y listo. Ahora, ya, entonces, ¿qué pasa? Que usted va a obtener un peso unitario en condición de humedad. Va a ser peso total sobre volumen total. Listo, entonces, tiene peso del agua más peso de los sólidos sobre volumen total, es decir, reemplazando sería humedad, gravedad específica, peso unitario del agua más gravedad específica por el peso unitario del agua sobre 1 más la relación de vacío. De ahí, ¿usted qué hace? Factorizar gravedad específica por peso unitario del agua va a ser factor común de 1 más la humedad sobre 1 más la relación de vacíos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si usted hace un trabajo de retrospección, es decir, si usted, por ejemplo, de acá despejase o despejara relación de vacíos, entonces, ¿a qué va a ser igual la relación de vacíos? Entonces, la relación de vacíos sería igual a ¿qué? A gravedad específica, peso unitario del agua por 1 más la humedad sobre el peso unitario en condición de humedad menos 1. Entonces, ahí obtendría usted relación de vacíos. Entonces, mire que hay una forma de que usted en el laboratorio, haciendo un ensayo de gravedad específica, un ensayo de humedad y un ensayo de peso unitario, que son muy fáciles, que inclusive los vamos a ver también. Por ejemplo, el de humedad ustedes lo vieron en materiales, ¿no? Que es sencillamente pesar una muestra, tomarle el peso en condición de humedad, después de más o menos unas 24 horas, pues 24 horas de pronto es un extremo, normalmente ya la humedad a las 12 horas ya se estabiliza, ¿cierto? Entonces usted toma el peso seco y listo, usted resta peso húmedo menos peso seco sobre peso seco y le da humedad, y listo, y ahí hace el ensayo de humedad. El ensayo de peso unitario nosotros lo vamos a ver, también yo les voy a hacer pues un material ahí pues para obviamente calcular el peso unitario, que es muy fácil, es decir, a partir del principio de Arquímedes, yo puedo con parafina, ¿cierto? Hacer el ensayo de peso unitario, o si ya la muestra tallada es demasiado perfecta,
Entonces, sencillamente yo le mido las dimensiones y la peso y listo, y ahí obtendría yo un peso unitario en condición de humedad. Entonces, eso no es cosa del otro mundo. Y la gravedad específica, que es un ensayo del cual se ha estado hablando en estos días. ¿Listo? Entonces, ya con eso usted le da un valor exacto de relación de vacíos. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, para obtener el peso unitario en condición de sequedad o el gamma dry, es muy fácil, pues peso de los sólidos sobre volumen total. Peso de los sólidos usted lo tiene por acá arriba, mire que es G sub S gamma W sobre 1 más C. ¿Listo? Entonces, igual, ya que el volumen de sólidos es igual a 1, por ende, la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos. ¿Listo? Y lo mismo, usted se obtiene, inclusive la relación de vacíos la puede obtener más fácil, sin la situación de la humedad, por ejemplo. Si usted obtiene el peso unitario en condición de sequedad de una muestra de suelo y tiene gravedad específica, puede calcular la relación de vacíos también. O sea, sin hacer otro ensayo, que sería el ensayo de humedad. ¿Listo? Ahora, yo puedo obtener, en este caso, yo puedo obtener el peso unitario en condición de saturación. ¿Por qué yo separo el peso unitario en condición de sequedad del peso unitario en condición de humedad, del peso unitario en condición de saturación? ¿Por qué lo separo? Pues obviamente que yo voy a tener dos estados del suelo completamente diferentes, ¿cierto? En el primer estado yo tengo la fase sólida, líquida, gaseosa. En el segundo estado tengo la fase sólida y líquida. ¿Listo? Entonces ya en el segundo estado se me suprime la fase gaseosa. ¿Listo? Entonces, y ahorita nos vamos a dar cuenta, ya yo les voy a mostrar las fórmulas y les voy a decir por qué es diferente o por qué se calcula de manera diferente el peso unitario en condición de saturación que en condición de humedad. Digamos, hay una diferencia, mejor dicho. La diferencia es que en el peso unitario en condición de humedad, usted calcula el peso del agua a partir de la fórmula de humedad y acá no. Acá usted no puede calcular lo que es el peso del agua a partir de la fórmula de humedad porque le daría lo mismo de la parte anterior, sino que acá usted el peso del agua lo calcula a partir de la fórmula del peso unitario del agua, lo cual o la cual es muy diferente a la fórmula de humedad. ¿Listo? ¿Qué pasa en la condición de saturación? En la condición de saturación, pues yo le voy a poner por acá estas. Mire, en la condición de saturación, lo que sucede es que el volumen del agua es igual al volumen de los vacíos. Y entonces, bueno, alguien se puede decir, bueno, ¿eso por qué es igual? Si usted se acuerda de la fórmula de saturación, si usted se acuerda, como les digo, de la fórmula de saturación, ¿a qué era igual la fórmula de saturación? La fórmula de saturación era igual al volumen del agua sobre el volumen de los vacíos. O sea que si el grado de saturación es igual a 1, o sea que la muestra está en condición de saturación, por esa razón es que el volumen de agua es igual al volumen de vacíos. O sea, esa es la razón. O sea, es cuando este valor de acá es igual a 1. ¿Listo? O sea, eso es lo que pasa. Entonces, pongámoslo ahí en rojo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Igual eso está explicado más abajo, pero ¿qué pasa cuando usted dice que el volumen de agua es igual al volumen de vacíos?
O sea, si usted se regresa a la condición anterior, usted decía que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos. ¿Listo? O sea, si usted dice que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos, porque el volumen de sólidos es igual a 1, entonces usted puede concluir acá pues, no sé por qué no sé. Bueno, entonces acá usted puede decir, mire, puede decir, la relación de vacíos va a ser igual a qué, mire, a esto de acá. Va a ser igual al volumen de vacíos y finalmente la relación de vacíos va a ser igual al volumen del agua. Y usted cuando tiene el volumen del agua, acuérdese de que usted tiene una fórmula que se llama peso unitario del agua, y con esa fórmula usted podrá obtener el peso del agua. ¿Listo? Entonces mire lo fácil que es este cuento. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues volviendo al tema, hay una condición que no cambia o no varía de acuerdo al estado de saturación. Entonces, si usted me dice, mire, lo que pasa es que cuando se le añade agua a una muestra de suelo, ¿qué es lo que no va a cambiar? Pues yo le digo, no, pues no le va a cambiar ni el peso de los sólidos ni el volumen de los sólidos. O sea, no va a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque usted no está añadiendo sólidos, ¿cierto? Sino lo que usted está haciendo es añadir agua, ¿para qué? Para que se le llenen los espacios vacíos de agua. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Entonces, es decir, el volumen de sólidos permanece constante, ¿cierto? Es decir, volumen de sólidos igual a 1. Pues, ¿qué pasa con la gravedad específica? La gravedad específica va a ser igual al peso de los sólidos sobre volumen de sólidos, que es 1 por el peso unitario del agua. O sea, va a quedar lo mismo que en el caso anterior. ¿Listo? Va a quedar lo mismo que en el caso anterior. ¿Qué es? Peso de los sólidos igual a gravedad específica por el peso unitario del agua. Entonces, para obtener el peso del agua, ya no es con la humedad lo que les decía, sino con el peso unitario del agua, porque si usted utiliza humedad, le va a dar lo mismo que la parte anterior. Y acá en mecánica de suelo se tiene una regla, digamos que es una regla lógica, que es que el peso unitario en condición de saturación tiene que ser mayor al peso unitario en condición de humedad, y el peso unitario en condición de humedad tiene que ser mayor al peso unitario en condición de sequedad. O sea, eso es, digamos que eso es regla, ¿no? ¿Listo? Entonces, cuando usted, digamos, quiere obtener pues, el peso del agua, pues el peso unitario del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. En este caso, el volumen de agua es igual al volumen de vacíos, por ende va a ser igual a la relación de vacíos, como vimos anteriormente. Mira acá. Relación de vacíos igual a volumen de vacíos, por ende, relación de vacíos igual a volumen del agua. Entonces, el peso unitario del agua va a ser igual al peso del agua sobre la relación de vacíos, que va a ser igual al volumen del agua. Por ende, el peso del agua va a ser igual al peso unitario del agua por la relación de vacíos. ¿Listo? Entonces, mira, ya usted tiene peso del agua, tiene el peso de los sólidos, tiene volumen del agua, tiene volumen de vacíos, tiene volumen total y tiene volumen de sólidos. Entonces, para el tema del volumen, entonces la relación de vacíos va a ser igual al volumen del agua, ¿listo? El volumen de los sólidos va a ser igual a 1. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que el volumen total es igual a 1 más la relación de vacíos. Entonces, el peso unitario en condición de saturación va a ser igual al peso del agua, que lo obtuvo con peso unitario del agua, más el peso de los sólidos, que es igual al peso de los sólidos anterior sobre el volumen total. Obviamente el volumen total no va a cambiar, pues,
¿cierto? Porque lo que está cambiando es el tema de la saturación, es decir, cuántos espacios vacíos están llenos de agua. Si al inicio, en condición de humedad, no todos los espacios vacíos estaban llenos de agua, entonces, ¿qué pasa? Que en la condición de saturación, pues todos los espacios vacíos van a estar llenos de agua. ¿Listo? Entonces, el peso unitario en condición de saturación va a ser igual al peso del agua por la relación de vacíos más la gravedad específica sobre 1 más la relación de vacíos. ¿Listo? Entonces, bueno, eso sería, digamos, eso es la obtención del peso unitario en condición de humedad y en condición de saturación y en condición de sequedad. Preguntas. Hay otra condición, para terminar por el día de hoy, que es cuando usted tiene el volumen total igual a 1. Es decir, acuérdese nuevamente del ensayo de gravedad específica. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que usted tenía, lo que yo les decía, mire, usted tiene un pignómetro de 250 centímetros cúbicos o uno de 500. ¿Listo? Es decir, que usted el volumen total lo conoce. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando usted quiere relacionar volumen total? Cuando usted quiere relacionar volumen total, pues hace alusión a una relación, volumétrica que se llama porosidad. Que era igual a la porosidad pues era igual al volumen de los vacíos sobre el volumen total. O sea, ¿cuál es la clave acá? Mejor dicho, hablando de manera coloquial. La clave es que usted, cuando asuma, ¿cierto? En ese caso, las relaciones volumétricas, no, cuando usted asuma volúmenes, lo que usted tiene que hacer es intentar cancelar el denominador. ¿Listo? Es decir, si nos regresamos al inicio, mire que usted cancelaba acá el denominador, volumen de sólidos igual a 1. Si nos regresamos acá, usted cancela el denominador diciendo que volumen total, bueno, digamos que hagamos la esta pues más grande, ¿no? Entonces usted va a cancelar el denominador diciendo que el volumen total es igual a 1. ¿Listo? Entonces usted dice, mire, esto es igual a 1. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen de los vacíos va a ser igual al volumen, perdón, el volumen de los vacíos va a ser igual a la porosidad. ¿Listo? Entonces, digamos, ¿cuál va a ser la idea de ustedes? La idea es que este documento se sube ahora al COES para que, pues, digamos que el resto del día de hoy, mañana, la mañana, pues puedan leer el documento y se den cuenta cómo es el procedimiento para el cálculo, pues, digamos, de los pesos unitarios. Inclusive por ahí nos faltó lo que era el cálculo del grado de saturación, que se puede hacer también. ¿Listo? Es decir, para que se vean esos cálculos, ¿cierto? Ese procedimiento. Y bueno, la reflexión acá es la siguiente. La reflexión es que en los ejemplos o en los ejercicios, digamos, usted realmente, digamos que no puede asumir las dos condiciones de manera simultánea. O sea, usted no puede decir, mire, primero asumamos que el volumen de sólidos es igual a 1, después asumamos que el volumen total es igual a 1. No. O sea, esas condiciones, digamos que van en sentidos paralelos, ¿cierto? O sea, pero no se mezclan. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque la relación de vacíos y la relación de porosidad,
pues ellas, como les digo, se relacionan o se complementan, pero no se mezclan. O sea, no puede decir uno que la relación de vacíos es igual a la porosidad, no puede decir eso nunca, porque las dos relaciones volumétricas son completamente diferentes, son demasiado diferentes. ¿Listo? Porque alguien puede decir, ah, pero es que usted al final llega a que el volumen de los vacíos es igual a la relación de vacíos o que el volumen de vacíos es igual a porosidad. ¿Listo? O sea, eso se llega, o sea, digamos que usted llega a hacer esa igualdad, pero, o sea, en el concepto raíz, es decir, el concepto de relación de vacíos y concepto de porosidad, las dos cosas no son iguales. O sea, cuando usted en una muestra de suelo tiene un volumen de sólidos conocido, o sea, digamos 20 centímetros cúbicos, y el volumen total, digamos, son 80 centímetros cúbicos, pues las dos cosas son completamente diferentes. ¿Listo? O sea, esa está la reflexión, porque por ahí seguramente de pronto alguien piensa que, digamos que es como si, como dicen por ahí, como si se hiciera un retroceso conceptual. No. O sea, acá no se está, digamos, tratando de borrar los conceptos iniciales, es decir, concepto de relación de vacíos, concepto de porosidad, sino que se está tratando de avanzar para obtener pues otras relaciones volumétricas y gravimétricas. ¿Listo? ¿Preguntas? Recording stopped. Está claro, profe. Gracias. Entonces ahí ya les subo, no se olviden de ver ese videito pues que yo les hice de identificación de suelos. Es un video de media hora. ¿Listo? Pues de todas formas, como les digo, voy a tratar a ver si se lo subo ahora a YouTube, pues para que obviamente solamente ustedes lo vean. Y les voy a subir este documento, se los va a subir de una vez al COES para que ustedes pues lo descarguen y obviamente vean pues el contenido ahí pues ¿cierto? Pues ya estamos al día ahí con las clases, ahora les subo la clase de hoy, ¿cierto? ¿Qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente es el envío pues del procedimiento para el laboratorio de granulometría por tamizado. Digamos, en realidad ese laboratorio es muy sencillo. Yo se los estaré subiendo hoy en la tarde o noche, ese videito, ¿cierto? Para que lo vean al igual que la norma. Eso es muy sencillo. Igual este fin de semana vamos a trabajar en eso. Y la idea, pues, es que los laboratorios de gravedad específica y granulometría por tamizado los presentemos en un solo informe. ¿Por qué razón? Porque, primero, porque gravedad específica la estuvimos tratando hasta el día de hoy, ¿cierto? Y hasta esta semana con el grupo 2 también. Y segundo, porque los procedimientos de esos dos laboratorios son demasiado cortos. O sea, uno no necesita extenderse y pues realmente procesar un laboratorio de gravedad específica, uno se demora unos 10 minutos, simplemente reemplazando una fórmula y listo. Y el tema de granulometría por tamizado, pues yo les voy a mostrar la hoja de cálculo y eso no se demora uno más de 10 minutos. Uno lo que se demora más que todo es ya el tema más que todo lo que se demora, como les digo, es el tema de la parte analítica, ¿listo? Entonces, para eso, obviamente, ustedes van a tener toda esta semana para pues, con los grupos, obviamente, hacer, pues, sus aportes, sus análisis, sus discusiones, para que se pueda hacer, bueno, se pueda complementar eso de la mejor manera, ¿listo? Dice por ahí, bueno, por ahí hay unos grupos que se han abierto en el Sapiens, pues realmente yo apenas los veo, entonces voy a averiguar ahí con la secretaria de la facultad, pues eso de qué se trata, los horarios y todo, porque por ahí me han estado preguntando de que eso, como que hay matrículas o inscripciones, pues realmente creo que esta semana, entonces yo le pregunto, pues apenas ahorita que acabemos y si algo ya les escribo ahí en el chat del WhatsApp. ¿Listo?
Preguntas. Regálame un segundito, voy tomando aquí los que están conectados. Me regalan 2 minuticos, hay qué pena, es que seguramente tienen otra clase, pero esos serán los avisos, pues. Bueno, listo, entonces continuamos mañana en el horario normal, ya que no hay reunión, pues hoy me excusan porque pues realmente nos enviaron esto anoche, entonces pues no, nos tocó pues esa reunión de la facultad. Mañana sí horario normal y ya nos vemos, mañana continuamos con la parte de los ejercicios. Que estén bien, feliz día. Gracias, profe, hasta luego.